un ser inmutable, inmaterial, espiritual, autosuficiente, absolutamente real, que es pensamiento del pensamiento, que se piensa únicamente a sí mismo, el causante del movimiento, pero sin que nada lo mueva. Hoy, en Filosofía y Coso, el dios aristotélico. No te lo pierdas. Antes de referirnos al tema de Dios en Aristóteles, necesitamos exponer ciertos conceptos. Para empezar, tenemos que distinguir las nociones de acto y potencia. Para esto, en primer lugar, debemos referirnos a la filosofía de Aristóteles y en particular a su texto Metafísica. Vamos a arrancar con el libro 7, que reza: la expresión algo que es se dice de muchas maneras, y agrega: lo que es primero en todos ellos es el que es referido a la entidad. En este sentido, no es lo mismo decir esto es un auto a decir el auto es blanco. En el primer caso hacemos referencia al ente, al que es, y en el segundo caso nos referimos a la cualidad, al cómo es. Por eso Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. La partícula es tiene diferentes sentidos y estas maneras se reducen a dos fundamentales: el ser en sí y el ser en otro. De esta forma, al ser en sí Aristóteles lo llama ousia, que se traduce como sustancia y se caracteriza por constituir el sujeto último de toda predicación. Esto es, que solo puede ser sujeto y jamás predicado de un enunciado. Por ejemplo, si decimos el caballo es blanco, caballo va a ser la sustancia y va a actuar como sujeto. A aquello que se predica, en este caso blanco, esto es un color, Aristóteles lo va a llamar accidente. Y esto abarca a todos los demás modos de ser, que son 9: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Si a estos les incluimos la sustancia, vamos a tener a las formas fundamentales del ser, conocidas como las famosas categorías, que ahora no vamos a pasar a detallar, pero si les interesa pueden pedir en los comentarios un video dedicado a las categorías. Ahora vamos a focalizarnos en la sustancia. Para Aristóteles, la sustancia, ousia, es, en primer lugar, como ya dijimos, el ente, individual y concreto, como por ejemplo esta mesa, esta silla. Sin embargo, Aristóteles agrega que desde el punto de vista de su estructura, la ousia sensible es un compuesto, un sínolom, esto es, que está constituido por dos factores: materia, ile, y forma, morfé. Ambos aspectos se dan juntos en un compuesto de materia y forma. A esto luego se lo llamó ilemorfismo y fue retomado por la escolástica. Aristóteles nos dice en la Metafísica: en cierto sentido es substancia la materia, en tanto el sustrato sobre el que se realizará la forma, en otro la forma, y en tercer lugar el compuesto de estos dos, lo único que está sometido a la generación y a la corrupción, y que existe separadamente de modo absoluto. ¿Pero qué es esto de la materia y la forma? La materia tiene que ver con aquello de lo que una cosa está hecha, su material, lo que es pasivo e indeterminado. Por ejemplo, de una mesa la materia es la madera, es de lo que está constituido, porque a su determinación no la tiene de por sí, sino que la recibe de la forma. De este modo, la forma es lo que hace que esa materia sea algo, o sea, aquello que lo determina, que le da un carácter, es decir, representa la esencia de algo, lo que hace que ese montón de madera sea una mesa y no una silla o un armario. Ahora bien, todo esto que dijimos es en referencia a las cosas sensibles, consideradas de forma abstracta, porque dejamos de lado el devenir. Esto es, las consideramos de un modo estático. Sin embargo, todas las cosas cambian constantemente. La mesa puede romperse o usarse la madera de la misma para hacer otro mueble o para tirarlas al fuego. Por lo tanto, tenemos que considerar las cosas en su movimiento. De este modo, para pensar este dinamismo o desarrollo, Aristóteles implementa dos nuevos conceptos, el de potencia y acto.
La potencia, dynamis, es la materia considerada dinámicamente, esto es, en sus posibilidades. El árbol potencialmente puede ser una silla, o sea, lo es como posibilidad. Por otro lado, el acto, energeia, es la forma dinámicamente considerada, la forma consumada, en su modo de perfección. Es la mesa que vemos como actual o real, en oposición a lo posible. Para explicar el cambio, Aristóteles implementa la teoría de las 4 causas, que ahora no vamos a ver, pero si quieren conocerla, avisen en los comentarios y haremos un video. Teniendo estas consideraciones, podemos pasar a la pregunta principal de este video. ¿Cuál es el Dios de Aristóteles? Aristóteles se pregunta si no habrá un ente que sea puro acto, sin nada de potencia, es decir, plenamente perfecto, y contesta que sí, ya que si no sería imposible explicar el movimiento. En el mundo sensible todo está sometido al cambio. Lo material es siempre algo en potencia y lo potencial no puede moverse sino en tanto se actualice su potencia. Pero para esto, lo potencial requiere de algo que esté en acto y lo ponga en movimiento. Y esto que está en acto necesita de otro algo que lo haya hecho pasar de la potencia al acto y así sucesivamente. De este modo, como esto no tendría término y carecería de causa, necesariamente debería haber un primer motor inmóvil. Esto es, algo que esté siempre en acto. De este modo sería un acto puro, inmaterial, es decir, espiritual, inmutable, ya que si cambiase tendría la potencia de cambiar. Autosuficiente, lo único absolutamente real por ser acto puro. Un ente de este tipo, para Aristóteles, solamente podría consistir en el pensamiento. Por lo tanto, su actividad no será otra que pensar, y como es autosuficiente, no podría pensar algo diferente de sí, porque dependería del objeto pensado, sino que solamente se pensaría a sí mismo, y su pensamiento es pensamiento del pensamiento. Toda su vida y felicidad consistirán en la perpetua contemplación de sí mismo. Sin embargo, no hace ni quiere nada, ni actúa de modo alguno sobre el mundo, porque dada esa circunstancia se ocuparía de algo menos digno que él, lo que llevaría a perder su perfección. Este motor inmóvil o Dios aristotélico es causa del movimiento, pero, dada su perfección, tendrá que mover sin ser movido por nada. Y esto solo puede ocurrir a la misma manera de cómo mueve el objeto de deseo o de amor. En palabras de Aristóteles, mueve pues en tanto que amado, mientras que las otras cosas mueven al ser movidas. De esta manera, el acto puro mueve como el objeto de todo amor. Todo tiende en el universo hacia él, como hacia el último fin y la forma última de la realidad toda. Hay que aclarar que este Dios no tiene nada que ver con el Dios cristiano, porque no es creador, ya que para los griegos el mundo era eterno, y además es un Dios impersonal. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.